Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Todas. Eh, bueno, estamos en un nuevo sábado con Desorientados leyendo filosofía. Como venimos haciendo todos los sábados, o por lo menos los últimos sábados, estamos leyendo, seguimos con la lectura del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de Rousseau. ¿Sí? Ya hoy vamos a empezar con la segunda parte. Primero quería saludar a los compañeros. Ahí tenemos Isaac de Lima, Perú. ¿Sí? Así que gracias por unirse. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Chile también. Eh, Buenísimo, me pone muy contento que, no sé, de diferentes países, de Latinoamérica, se prendan acá con este humilde lector de filosofía de Argentina. Bueno, espero que lo disfruten y que propaguen la palabra de, de este desorientado que está leyendo un poco de filosofía. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí Nay Fernández me pide que la siga. Bueno, después te sigo. Mándame un mensaje privado, un saludito y después más tarde te sigo. Sí, ahora me voy a dedicar a esto. Pero sí, si hay gente que quiere que la siga, me siguen ustedes, obviamente. Hacemos así el negocio. Me mandan un pedido de que lo siga y lo sigo. No tengo problema. Como verán, sigo un montón de gente porque me gusta hacer eso, me gusta devolver el favor de la seguida. Sé que nos sirve a todos eso, sumar seguidores, así que van a ser bienvenidos los pedidos de seguimiento y los voy a seguir. Así que pidan tranquilos. En este momento no me voy a poner a seguir porque me voy a centrar en esto, en la lectura, ¿no? Pero bueno, otra vez, agradecer a todos los que se prenden los sábados a la mañana. Y en especial a los que me ven de lejos. Nunca pensé que iba a pasar esto, que me iban a ver de otros países. Y está muy bueno, no sé. Me da un poco de orgullo. Así que bueno, espero no decepcionarlos. Y si ven que no entienden algún término demasiado argentino, me lo pueden preguntar y se los aclaro, ¿sí? Porque a veces me suele salir la argentinidad de adentro y uso terminología de nuestro idioma que por más que somos latinoamericanos, hablamos todos en castellano o en español. Cada uno de nosotros tenemos nuestros dialectos, nuestros modismos. Nosotros en Argentina hablamos mucho el lunfardo, ese lenguaje muy asociado al tango y al ámbito del tango. Ahí se generó como una especie de nuevo idioma, ¿no? El lunfardo, un idioma que violenta un poco eh, al español de España. ¿Sí? Es una especie eh, de revolución lingüística en contra de los conquistadores españoles, ¿no? Está todo bien con los españoles, eh, pero bueno, los argentinos encontramos un medio de rebelarnos de algún modo mediante el lenguaje. ¿Sí? Ven que el lenguaje es un buen medio eh, de expresión. En este caso el lunfardo expresa un descontento con el lenguaje que se le impuso a la nación argentina y se violenta, ¿sí? Eso diría yo que es el lunfardo, una violentación, si existe esa palabra, del lenguaje español. Por eso usamos a veces términos al revés, ¿sí? No nos pusimos muy creativos, pero sí, hay términos que usamos al revés, el berres, como se dice. Para hablar del, no sé, del marido, decimos el dorima, la mujer, la germu, ¿no? Y después hay otras palabras más complicadas. Por eso les pido que, no sé, si ven que no entienden algún término medio raro que uso, pídanme aclaración que voy a tratar de hacerla.
Pasa que los argentinos, por lo menos yo lo tengo muy internalizado. Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a arrancar con la lectura del discurso de Rousseau. Ya vamos por la mitad, podríamos decir. ¿Sí? Ya leímos toda la primera parte. Por lo que vengo viendo, el discurso está dividido en dos partes. La primera parte, que se dedicó a describir y a tratar de entender cómo sería el hombre en estado de naturaleza. ¿Sí? Ya nos cansamos de hablar del hombre en estado de naturaleza, vamos a seguir hablando de esto. Pero esta segunda parte se va a dirigir hacia otro lado. Sí, vamos a estar indagando más fuertemente cuál es el origen de la desigualdad. Sí, indagamos en el estado de naturaleza del ser humano y no encontramos desigualdades tan importantes como para legitimar el dominio de unos seres humanos por sobre otros. Y ahora vamos a ver cómo lo que va a hacer Rousseau es ir investigando cómo pudo haber sido la evolución del hombre en estado de naturaleza hacia el hombre civil. Sí, y esta evolución no es considerada evolución en términos de peor a mejor, ¿no? En el caso de Rousseau va a ser al revés. Vamos a tener que entender esta evolución como la entiende Rousseau, que la entiende como un pasaje de algo mejor a algo peor. ¿Sí? Algo que no estamos acostumbrados cuando hablamos de evolución. Lo mismo pasa con el término perfeccionamiento que utiliza Rousseau. Esa facultad del ser humano, la perfectibilidad. Tampoco la entiende en términos positivos, o sea, esta facultad de perfectibilidad, o sea, adquirir perfección, no nos acerca a ser mejores, sino que para Rousseau va a ser todo lo contrario. Esta perfectibilidad, esta capacidad que tiene el humano de modificarse a sí mismo, bueno, lo va a llevar a empeorar. Lo va a llevar a un lugar peor. Así que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta estos términos, ¿no? Cuando habla de evolución o cuando habla de perfección, no lo entendamos como lo entendemos siempre, como algo del ámbito del pasaje de algo peor, de algo primitivo a algo superior, a algo mejor. Para Rousseau va a ser lo contrario. Evolución es un cambio indeseable y la perfectibilidad, la perfección del hombre también va a ser un cambio indeseable. Por lo menos como se dio históricamente en el ser humano. ¿Sí? Podemos hacer una perfección que nos lleve hacia, o que nos modifique a los seres humanos hacia algo mejor. Pero aparentemente en la historia no pasó eso. Salió mal el tema de la perfección. La perfección, repito, es esta capacidad que tenemos los humanos de modificarnos a nosotros mismos, modificarnos en términos de carácter, en términos de entendimiento, ¿sí? En términos ontológicos podríamos decir, somos capaces de modificarnos a nosotros mismos. Bueno, pero hubo una modificación, una perfección que operamos en nosotros, que salió trunca, podríamos decir, que salió mal, salió para un lugar donde en lugar de mejorar, empeoramos. Así que vamos a leer el texto en esos términos. Así que vamos a los bifes, ¿no? Vamos al grano. Empezamos a leer la segunda parte. En el PDF estamos en la página 58 y del libro sería la página 101, ¿sí? Así que hoy vamos a arrancar la lectura a partir de ahí. Y el que no tenga numeración del discurso, bueno, arrancamos donde dice segunda parte, ¿sí? Está titulado así. Así más fácil de encontrar. Empiezo a leer. Esta primera frase es, no sé, fantástica, conocida, de Rousseau. La frase con la que empieza la segunda parte del discurso, así que la vamos a leer. Acá condensa cuál es, o acá anticipa cuál es el inicio o el origen de la sociedad civil. Lo que dice Rousseau es lo siguiente, dice: el primero al que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró gente lo bastante simple como para creerle,
fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Entonces al primer loco que en el estado de naturaleza se le ocurrió cercar un terreno y decir esto es mío, y encontró gente que le creyera esa barbaridad, ¿sí? Porque es algo novedoso, algo que no había pasado antes. No solamente tiene que haber hecho, exacto, sí, la propiedad privada. Ese podríamos decir que es el nacimiento de la propiedad privada. Pero la sociedad privada lo que hace es, o cómo nace la sociedad privada, nace desde dos puntos. En primer lugar tiene que haber un loquito que diga, que cerque un terreno y diga, bueno, esto es mío. Y en segundo lugar tiene que haber gente que se lo crea, ¿sí? Gente que acepte eso que está diciendo el loquito, que dice que eso es suyo y que lo respete. ¿Sí? Una vez que pasa eso, bueno, podríamos decir que nació la propiedad privada. A ver, tengo varios comentarios, ahí estallaron con lo de la propiedad privada. Sí, Isaac, propiedad privada, sí, están dando en el punto. El facha de TikTok, ¿cuándo vas a agarrar la pala? No sé, espero que nunca. Estoy paleando todos los días, ¿sí? En las escuelas secundarias. Si eso no es agarrar la pala, no sé qué es agarrar la pala. Es un trabajo bastante arduo. Me lo paso laburando, pero no es un laburo que haga con una pala, ¿no? No es un laburo físico, es más intelectual. Pero en la escuela secundaria se vuelve un trabajo físico. Los invito, ¿sí? A cualquiera que levante paredes, que vaya a dar una clase a una escuela secundaria. Van a volver a levantar paredes a la semana. Es un trabajo bastante agotador. Bueno, no voy a defender más mi trabajo. Carmen, la propiedad privada, sí. Acá también comentan, la tierra no tiene dueño. Eso lo crearon los judíos. Bueno, no creo que lo hayan creado los judíos. No voy a hablar de los judíos, está todo bien con los judíos. Pero estoy de acuerdo con eso que decís que la tierra no tiene dueño. Bueno, no, en realidad no tiene dueño. Hasta ese momento no tenía dueño la tierra. Y eso es lo que está tratando de decir Rousseau, ¿no? Hubo un loquito que agarró, cercó, delimitó un pedazo de tierra y dijo, esto es mío. Cuando nadie antes lo había dicho, ¿no? Y hubo gente tan tonta, acá Rousseau dice bastante simple, ¿no? Pero bueno, hubo gente bastante tonta como para creerle eso que acaba de imponer a los demás. O sea, cuando se dieron esas dos cosas, podríamos decir que se produjo la sociedad civil. Y como ustedes bien perciben, es el nacimiento también de la propiedad privada. Así que podríamos decir que el nacimiento de la sociedad civil y de la propiedad privada vienen de la mano. Por lo menos esto es lo que nos está planteando Rousseau, ¿sí? Bastante explícitamente. Así que vamos a seguir. Dice Rousseau, ¿cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que desenterrando los postes o rellenando el foso hubiese gritado a sus semejantes, cuídense de escuchar a este impostor? ¿Sí? ¿Cuántos males nos hubiera ahorrado una persona que hubiera denunciado a ese loco que dijo, esto es mío? ¿Sí? Como bien habían dicho, la tierra no tiene dueño. ¿Sí? Hasta ese momento jamás nadie se había tomado el tupé de decir, este pedazo de tierra es mía. Algo absurdo, podríamos decir. Bueno, pero sobre ese absurdo, el ser humano, según Rousseau, edificó toda la civilización que conocemos hoy en día. Sobre el absurdo de que un ser humano, o de que los seres humanos, se creyeron tan importantes como para adueñarse de un pedazo del mundo. Ahí empezaron los problemas, ahí empezaron las guerras, los crímenes, los asesinatos. Cuando la gente se pensó que se podía adueñar del mundo que le circundaba y que podía decir, bueno, esto es mío. Están perdidos
dice este que desentierra los postes, ¿no? Se imagina Rousseau, bueno, ¿cuántos crímenes se hubieran evitado si hubiera venido alguien cuerdo, ¿no? Y hubiera dicho, este está diciendo cualquier pavada, este es un impostor. Están perdidos y olvidan que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. Entonces esta es la gran verdad que quiere develar Rousseau. Los frutos de la tierra son de todos y la tierra no es de nadie. Es de todos, entonces. Si es de todos, no es de nadie. Entonces, si hubiera aparecido alguien lo suficientemente cuerdo como para desenmascarar a este delincuente que se apropió de un pedazo de tierra que era de toda la humanidad, bueno, nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas. Pero no pasó. Sí, lo que realmente pasó históricamente es que el loquito dijo esto es mío y todos le creyeron y le respetaron eso. Y ese fue el inicio de nuestra perdición. Haber aceptado lo que hizo ese tipo. ¿Por qué? Porque, no sé, les habrá gustado el juego y dijeron, bueno, yo también puedo hacer lo mismo, voy, me agarro una parcela de tierra y digo, bueno, aquel dijo que era suya, esta es mía. Y ahí empezó la hecatombe, el problema. Y sigue Rousseau, dice, pero aparentemente las cosas habían llegado por entonces al punto de no poder continuar tal como estaban. Pues esa idea de propiedad, que depende de muchas otras ideas anteriores, que solo han podido nacer de manera sucesiva, no se formó de una sola vez en el espíritu humano. O sea, tuvieron que haber pasado varias cosas para que este loquito, como le digo yo, haya podido hacer eso, de cercar un terreno y apropiárselo para sí mismo. O sea, en el estado de naturaleza que venimos describiendo nosotros, sí, los demás lo hubieran tomado como un loco. Sí, déjenlo ahí, que se cerque esa tierra, no pasa nada, la tierra sobra, ¿no? Hubiera pasado como un loco. Pero lo que dice Rousseau, hay todo un ambiente que hizo propicio eso. Y acá empieza a surgir una especie de naturalización de las sociedades humanas. Hay un primer momento en el que existieron sociedades humanas no civilizadas, pero sí que existieron sociedades humanas que podrían ser consideradas naturales. Podríamos denominarlo, por lo que, no sé, vengo leyendo, un segundo estado de naturaleza. O sea, no habría un solo estado de naturaleza. Está el primer estado de naturaleza, que es el que describimos hasta ahora, de seres humanos aislados. Y un segundo estado de naturaleza que propició el ambiente como para que alguien pudiera haber dicho esto es mío, y que los otros le creyeran. Tuvo que haber pasado algo en la naturaleza que haya hecho unirse a los seres humanos, o por lo menos empezarse a ver un poco más seguido. Sigo. Dice, fueron necesarios muchos cambios, mucha industria y muchas luces. Poder transmitirlos y aumentarlos de una época a la otra, antes de llegar a este último término del estado de naturaleza. Entonces está arrancando con una conclusión, Rousseau, por lo que vemos acá. Y ahora lo que va a tratar de describir es qué es lo que pasó en la naturaleza, en el primer estado de naturaleza del ser humano, para poder llegar al segundo estado de naturaleza que propició la fundación de la sociedad civil. Espero que se entienda. Igualmente a lo largo de la lectura se va a poner más claro esto. Pero la idea que estoy queriendo plantear es que Rousseau lo que hace es primero describir un primer estado de naturaleza, que ese estado de naturaleza llevó a un segundo estado de naturaleza, un poco pervertido podríamos decir, y ese segundo estado de naturaleza es el que hizo posible el pasaje a la sociedad civil. Porque de ninguna manera podríamos haber pasado desde el primer estado de naturaleza a la sociedad civil de un salto. Tuvieron que pasar cosas en el medio. Y eso es lo que va a tratar de experimentar Rousseau por medio de
la especulación, podríamos decir, porque no tenemos registros empíricos de esto, no nos queda más que especular. Así que voy a empezar a hacer esto. Dice, retomemos entonces las cosas desde más arriba y procuremos reunir bajo un solo punto de vista esta lenta serie de sucesos y conocimientos en su orden más natural. Así que esto nos vamos a proponer ahora. Ir analizando este pasaje del primer estado de naturaleza al segundo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo a los seres humanos que se empezaran a ver más seguido? Que se empezaran a cruzar más seguido, que se empezaran a unir en sociedades. Sigo leyendo. Dice, el hambre y otros apetitos le hacían sentir cada vez diferentes maneras de existir. Una de ellas lo incitó a perpetuar la especie, y esta inclinación ciega, desprovista de todo sentimiento del corazón, daba como resultado un acto puramente animal. O sea, este apetito incitó al ser humano a perpetuar la especie. Sí, un instinto natural. Obviamente está hablando acá del deseo sexual, ¿no? Los apetitos, entonces, nos hacen a los seres humanos sentir diferentes maneras de existir. Una manera de existir que tiene el ser humano es la de apetecer al otro género, supuestamente. O vamos a hacerlo un poco más contemporáneo. Apetecer otros seres humanos. Y eso de alguna manera incita a perpetuar la especie. Bueno, ese sentimiento también está en los animales. Es una inclinación ciega, dice Rousseau, desprovista de todo sentimiento del corazón. Si al principio amor no había en el hombre en estado de naturaleza, solamente deseo sexual. Y da como resultado, dice, un acto puramente animal. Una vez satisfecha esa necesidad, los dos sexos ya no se reconocían. Y el propio hijo dejaba de ser de la madre en cuanto podía prescindir de ella. Y otra vez reforzando esta idea de la soledad del hombre en estado de naturaleza. Se unían únicamente por deseos carnales y una vez que satisfacían esos deseos carnales se separaban. Sí, no hacía falta más estar juntos. Lo mismo pasaba con la madre y los hijos. Sí, la madre estaba con los hijos hasta que el hijo dejaba de reconocer a la madre como, no sé, como una autoridad. En cuanto podía alejarse de la madre, se alejaba. Esa fue la condición del hombre al nacer, dice Rousseau. Esa fue la vida de un animal limitado al comienzo a las puras sensaciones y que aprovechaba a duras penas los dones que la naturaleza le ofrecía. Sí, aquí todavía estamos en el ámbito del hombre en estado de naturaleza, sin pensar siquiera en sacarle nada. Pero pronto, dice Rousseau, se presentaron dificultades. Sí, acá empezaron los problemas. Acá empieza a justificar este pasaje del primer estado de naturaleza al segundo estado de naturaleza. ¿Y cuál es este motivo? Bueno, empezaron a pasar cosas. Se presentaron dificultades. ¿Cuáles eran esas dificultades que se imagina Rousseau? Dice, la altura de los árboles que le impedía alcanzar los frutos, la competencia con los animales que buscaban hacer de él su alimento, la ferocidad de aquellos que atentaban contra su propia vida, todo lo obligó a entrenarse en los ejercicios del cuerpo. Tuvo que volverse ágil, rápido al correr, vigoroso en el combate. Esto también ya lo habíamos visto antes, con el hombre en estado de naturaleza. Las armas naturales, que son las ramas de los árboles y las piedras, se encontraron pronto al alcance de su mano. Y acá otra transformación que estaría operando en el ser humano. Este reconocimiento de que puede usar elementos del mundo para lastimar o para defenderse, en este caso.
ramas, ¿sí? Una rama, una piedra, eso podía solucionar de algún modo estos problemas. Si viene un animal a atacarme, una rama es una buena herramienta y una piedra también. Y si quiero alcanzar un fruto que está lejano, también me sirven esas dos cosas. Pego un piedrazo a la manzana que está en el árbol y puede caer. Puedo pegarle con una rama al fruto para poder alcanzarlo. Ahí es cuando el ser humano empieza a utilizar herramientas. Acá empieza a operar esta facultad que tiene de la perfectibilidad, ¿no? Se da cuenta, ante estas dificultades las puede sortear utilizando herramientas. Herramientas que todavía no son fabricadas por el ser humano, sino que son tomadas del lugar natural y utilizadas para otra cosa. Aprendió a superar los obstáculos de la naturaleza, a combatir, llegado el caso, con los otros animales, a disputar su subsistencia con los otros hombres, o a resarcirse lo que había que ceder al más fuerte. A medida que el género humano se extendió, las penurias se multiplicaron con los hombres. Sí, el ser humano empezó a extenderse en número, ¿no? El ser humano se empezó a ser más numeroso. Perdón, me quedé atrás con los mensajes. Se me quedó trabado ahí. A ver. Ahora los profesores están llorando que ganan poco, siempre quejándose. Sí, siempre nos quejamos. Cada uno con lo suyo, sí. Hola Mili. El sedentarismo trae agricultura y ganadería, superiores a horticultura y recolección, Isaac. Sí, ahora vamos a hablar de eso, de la industria. No me quiero meter con eso ahora, no porque no sea importante, es muy importante, pero ahora lo va a retomar Rousseau, ¿sí? Esto de la agricultura. Él en realidad va a ir por el lado de la agricultura y de la metalurgia, ¿sí? Que son unos grandes transformadores, pero sí, vamos por ese lado. A ver, ¿qué más preguntas hay? Lo que hay que ver es por qué le creyeron. Bueno, sí, eso es lo que tratamos de hacer, Carmen. Estoy viendo tarde los mensajes, perdón, pero quiero tratar de responderlos. Si hay que ver por qué le creyeron, sí, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Por eso lo tiró desde un principio como para decir, bueno, esto va a guiar nuestro discurso. Ahora tenemos que ver por qué le creyeron. Porque en el primer estado de naturaleza a nadie le hubiera importado que cercara un terreno. Pero ahora se están dando otras condiciones que están transformando la realidad del ser humano, que lo va a llevar a creerle a ese tipo. Los judíos, bueno, Agus y Nancy, basta con los judíos, por favor. No hagan eso. ¿Por qué? Por ahí cuando leamos a Nietzsche en algún momento, sí, ahí se van a sacar las ganas con escuchar hablar mal de los judíos, porque Nietzsche les da duro y parejo, pero la verdad no le encuentro sentido hacer eso. Es fácil, ¿no?, echarle la culpa a un sector de la humanidad de todos nuestros males. La culpa la tenemos todos, ¿no? No los judíos, no los homosexuales, ¿sí? Todos somos culpables de nuestros males. O por lo menos según Rousseau, ¿no? El ser humano en general es el culpable de haber caído en la situación actual. Sigamos. El ser humano dejó de ser nómade, sí, ahora lo vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver eso. Isaac dice el amor también es un rasgo de civilización. Sí, eso es lo que va a plantear Rousseau. ¿Sí? Antes de la civilización, solo sexo, ¿no? Solo deseo carnal. El amor empieza a operar cuando ya los seres humanos se empiezan a unir entre ellos. Y ahora va a surgir en el texto. Listo, terminé con los mensajes. Sí, no sé por qué se me había retrasado un poco. Pero sí, los comentarios de ustedes son totalmente pertinentes. Por ahí se están adelantando un poco, por eso no me extiendo mucho, porque ahora ya lo vamos a ver. Sigo.
A medida que el género humano se extendió, entonces las penurias se multiplicaron con los hombres. Uno de los problemas, entonces, es la extensión del género humano, la reproducción descontrolada del ser humano. Al parecer el ser humano empezó a adquirir estas ciertas habilidades para defenderse, para poder cazar, para poder obtener su alimento, y eso empezó a aumentar al ser humano en número. De ahí también empezaron a surgir problemas. ¿Y eso culpa de quién es? Y yo, si me preguntan a mí, esto es algo que se dio natural, ¿no? Por cómo lo está explicando Rousseau, esto se está dando de una manera natural. La naturaleza está llevando a los hombres a esto. Porque el hombre en estado de naturaleza, por lo que viene diciendo Rousseau, no tenía intenciones de hacer pervivir a la especie, de multiplicarse. Lo único que tenía era deseo sexual. O sea que es algo natural lo que llevó al ser humano a multiplicarse de esa manera. Tiene una serie de ventajas naturales. Y ahora empieza a hablar de esto. Esto lo estamos estudiando con los chicos en secundaria. Es una idea que se suele llamar telurismo, ¿no? Esta idea de que el clima, el terreno, la geografía incide o determina las acciones de los seres humanos. Y esto lo va a empezar a sacar Rousseau. Es una teoría que había empezado a circular en esta época. La idea de que la geografía determinaba los comportamientos humanos, el temperamento, la organización social. Y acá lo dice, la diferencia de terrenos, de climas, de estaciones, pudo forzarlos a diferenciar sus maneras de vivir. ¿Sí? Acá lo pone como posibilidad, pero sí, en esa época había una corriente que era el telurismo, así lo estamos estudiando en secundaria, que decía esto mismo, que el clima, las estaciones, los terrenos, forzaron al ser humano a adquirir determinadas maneras de vivir. Años estériles, dice Rousseau, inviernos largos y duros, veranos abrasadores que consumen todo, exigieron de ellos una nueva industria. ¿Sí? Entonces el estado de naturaleza dejó de ser tan bondadoso, tan feliz, y empezaron a aparecer problemas naturales. Me hace un poco de ruido esto. El hombre en estado de naturaleza, el primer estado de naturaleza, no tenía problemas con el ambiente, con los calores intensos. ¿Qué empezó a pasar de un momento a otro esto? No sé, estaría como para reflexionar un rato sobre eso. Pero bueno, Rousseau encontró este argumento. Es decir, bueno, empezaron a venir años estériles, inviernos largos y duros, todo esto sumado a el aumento del número de los seres humanos, y empezó a exigir de ellos, de los seres humanos, una industria nueva. Empezar a esforzarse un poco más para conseguir alimento, porque ya había empezado a escasear. Sabemos que donde hay muchos seres humanos, y bueno, las cosas empiezan a escasear. En las orillas de los mares y los ríos, inventaron la caña y el anzuelo, y se volvieron pescadores e ictiófagos, dice Rousseau. ¿Sí? Para el que no sabe, ictiófago es el que come pescado, ¿no? Que come peces, ictiófago. Ahora se está usando otra palabra, son pesetarianos, ¿no? No sé, un término medio raro. Pero bueno, es un término. Entonces, la necesidad llevó a los que vivían cerca de mares y ríos a inventar esto, la pesca. En los bosques fabricaron arcos y flechas y se volvieron cazadores y guerreros. Sí, acá lo que nos está mostrando es que los diferentes ambientes produjeron diferentes avances en la industria humana. El que estaba cerca de los mares y los ríos empezó a desarrollar la pesca. Sí, el que estaba en los bosques no desarrolló la pesca, desarrolló otra industria que le empezó a resultar necesaria. Entonces empezaron a fabricar arcos y flechas. Acá empezamos con la fabricación de herramientas. Ya no usamos la rama
para golpear cosas, ya no usamos piedras, sino que esas ramas y esas piedras las empezamos a modificar. Ahí es cuando empezamos a utilizar herramientas. Agarrar una rama y pegarle a otro animal no es utilizar herramientas. Ahí no se descubre la herramienta. El hombre empieza a hacer herramientas cuando toma ese palo y lo modifica. ¿Sí? Le afila la punta. Eso es una gran diferencia entre usar cosas, elementos de la naturaleza para defendernos y producir herramientas. O sea, ya una vez que le afilamos la punta, la rama tiene un valor agregado. Sí, tiene ahí alguna especie de pensamiento, podríamos decir. Sí, puede ser. En los bosques fabricaron arcos y flechas y se volvieron cazadores y guerreros. En los países fríos se cubrieron con las pieles de los animales que habían matado. Otra vez, diferenciando diferentes evoluciones humanas dependiendo del contexto geográfico en el que estaban. O sea, los seres humanos, si no desarrollaron todos juntos la misma industria, fue porque vivían en ambientes distintos. Cada uno desarrolló las habilidades que le resultaban necesarias para su ambiente. El rayo, dice, un volcán o algún beneficio al azar les hizo conocer el fuego, nuevo recurso contra el rigor del invierno. Aprendieron a conservar este elemento, o sea, lo primero que se empezó a hacer es a conservar el fuego, ¿sí? No dejar que se apagara cuando se iniciaba naturalmente. Después empezaron a poder reproducirlo. ¿Sí? Ese fue otro avance. Primero conservar el fuego que producía la naturaleza por medio de un volcán o por medio de un rayo. Y después empezaron a poder reproducirlo. ¿Sí? Se las ingenió el ser humano para sacar el fuego de la nada. ¿Sí? No tener que esperar a un rayo ni la cercanía de un volcán para poder tener calor en invierno. Y esto nos llevó, dice Rousseau, por último, a preparar con el fuego, carnes que antes devoraban crudas. Y esto de algún modo favoreció la alimentación, la digestión en los seres humanos, ¿no? Y la supervivencia también. Ya sabemos que comer carnes crudas puede ser bastante peligroso, bastante nocivo para el ser humano. El ser humano, mientras consumió carnes crudas únicamente, es muy probable que haya tenido una mayor tasa de mortandad a causa de esto, sin darse cuenta. Cuando empezamos a cocer las carnes, cuando empezamos a cocinar la carne en el fuego, ahí los seres humanos empezaron a morir menos por problemas con esas carnes, ¿no? Menos parásitos, menos enfermedades. Entonces esto también promovió la reproducción de los seres humanos. Empezar a cocer sus alimentos. Al empezar a cocer sus alimentos, también empezó a morirse menos por alimentación defectuosa. Esta reiterada aplicación de los diversos seres para sí mismo y de unos a otros debió naturalmente engendrar en el espíritu del hombre la percepción de ciertas relaciones. Otro problema que empieza a surgir en el hombre de estado de naturaleza. Antes el ser humano en estado de naturaleza no entendía las relaciones. Primero que no había fabricado herramientas nunca. Y después que empezó a compararse, ¿sí? Con otros seres humanos y con otros seres vivos. Perdón que me detengo acá, pero hay una nota al pie que me parece que es importante para leer. Están poniendo notas al pie de otro libro de Rousseau que se llama Emilio. También un libro buenísimo. Tendríamos que leerlo en algún momento. Igual, no sé, se los recomiendo. Si no los leemos nosotros acá, les recomiendo leer Emilio de Rousseau. Y en relación a esto, en relación a
el reconocimiento de las relaciones. Hay una cita, vamos a leerla, a ver si nos aporta algo. Dice, puesto que los primeros movimientos naturales del hombre son, entonces, medirse con todo lo que lo rodea y experimentar en cada objeto que percibe todas las cualidades sensibles que pueden referirse a él, su primer estudio es una suerte de física experimental relativa a su propia conservación. Sí, acá están los inicios de la ciencia, podríamos decir. Una ciencia primitiva. Una ciencia, una física experimental, dice. Una física destinada 100% a su conservación. La primera razón del hombre es una razón sensitiva, dice. Es ella la que sirve de base a la razón intelectual. Y esto está relacionado con lo que decías vos, Carmen. Dice, ahí pensó. Bueno, pensamiento se puede decir de muchas maneras, según Rousseau, o según lo que podemos deducir de Rousseau. Acá tenemos un pensamiento no intelectual, no es una razón intelectual, sino que es una razón sensitiva. Y esa razón sensitiva, en algún punto, lo podemos encontrar en algunos animales superiores. No es exclusiva del ser humano todavía. Lo que sí es exclusivo del ser humano es la razón intelectual. Bien, seguimos. Entonces, la comparación es un concepto importante para Rousseau, así que tenemos que tener, no sé, tenemos que prestar atención cada vez que aparece esa palabra, comparación o relaciones. Eso es algo que empieza a hacer el ser humano que no hacía antes, comparar cosas. Y ese es el germen del razonamiento intelectual, la comparación. Aquellas relaciones que expresamos con las palabras grande, pequeño, fuerte, débil, rápido, lento, miedoso, audaz y otras ideas semejantes, comparadas según la necesidad y casi sin pensar en ellas. Sí, acá otra vez, la palabra pensamiento, ¿no? La comparación y el pensamiento no están necesariamente unidos. Es una razón sensitiva. Por eso acá lo que tenemos que tener en cuenta es esta distinción entre pensamiento, razonamiento. Parece que no son la misma cosa. Por lo que podemos leer en Rousseau, o por lo que interpreto yo, esta comparación que hace entre las cosas todavía no es una comparación que tenga el concurso del lenguaje, ¿sí? Todavía no hablamos del lenguaje. Vieron que a Rousseau le preocupa mucho el origen del lenguaje. Acá todavía no hay lenguaje. Y una pregunta que nos puede surgir, bueno, ¿es posible comparar cosas, comparar objetos sin tener un lenguaje antes? Bueno, tema de discusión, ¿no? Se puede comparar, se puede tener una idea de que algo es más grande que otra cosa sin tener acceso al lenguaje. Aparentemente, según Rousseau, sí. Sí. Yo digo, bueno, no sé, atentos. Podríamos investigar al respecto. Bueno, entonces estas comparaciones se realizan según la necesidad y casi sin pensar en ellas. Produjeron finalmente en el hombre una suerte de reflexión, o mejor dicho, una prudencia automática que le indicaba las precauciones más necesarias para su seguridad. Isaac de Lima me dice, sí se puede comparar sin lenguaje, pero serían observaciones limitadas. Bien, sí. O sea, estás de acuerdo con Rousseau. Sí, es lo que piensa Rousseau. Sí, son comparaciones, pero sí, comparaciones hasta ahí, no tan complejas como las que entendemos nosotros, pero sí, él lo toma como como comparaciones instintivas, más relacionadas con lo sensible. Y acá habla de una prudencia automática,
Una prudencia automática que le indicaba las precauciones más necesarias para su seguridad. Y acá, término prudencia, también, importante en filosofía. Y no lo usa inocentemente Rousseau. Sí, cuando habla de prudencia nos está llevando a la antigüedad. Sí. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Que leí bastante filosofía y el término prudencia, por lo menos a mí me lleva a la antigüedad. Que refiere a un tipo de acción que es una acción reflexionada, una acción pensada, eso es la prudencia. Un hombre prudente es un hombre que actúa reflexivamente. La prudencia sería una virtud moral, según los antiguos. Entonces podemos empezar a ver un germen de moralidad en esta segunda naturaleza en la que está ingresando el ser humano. Es decir, se están dando cosas muy importantes. ¿Sí? Se está dando un germen del pensamiento, de la reflexión, todavía muy relacionado con lo sensible, con lo práctico, pero se está dando. O sea que el origen del pensamiento, del lenguaje y de la moral estarían destinados a la acción inmediata. El origen de todas esas habilidades humanas o de todas esas fuentes de conocimiento, podríamos decir, se dan como una necesidad natural en el hombre. Una necesidad que surge de la misma naturaleza, del mismo estado de cosas que está sufriendo. Empieza a adquirir nuevas luces. Sí, otra vez, esta palabra luces, hablamos de luces con... es una especie de metáfora, de empezar a aclarar lo que está dentro de la cabeza del ser humano, ¿no? La comprensión, la reflexión, ilumina la mente del ser humano. Le ilumina el mundo, se lo hace ver más claramente. Sí, por eso habla de luces. El hombre va adquiriendo luces, va aclarando lo que pasa en su cabeza. Antes, el hombre en estado de naturaleza su mente estaba en tinieblas. ¿Sí? A medida que va reflexionando va adquiriendo luces, se va empezando a iluminar, va empezando a ver mejor cómo son las cosas. Siempre hablando de la mente, ¿no? No me quedan otros recursos que usar metáforas. Y en la filosofía suele pasar esto. Como no sabemos mucho acerca de la mente humana, bueno, realizamos analogías físicas. Utilizamos metáforas como luces, iluminación, tinieblas, para hablar de algo que no podemos ver y que comprendemos bastante poco. Entonces, las nuevas luces que resultaron de este desarrollo aumentaron su superioridad sobre los otros animales, haciéndosela conocer. Entonces ya tenía este germen el ser humano oculto en sí mismo, bajo las tinieblas, podríamos decir. ¿Y qué es lo que hizo que surgiera? ¿Qué es lo que hizo que se desarrollaran estas habilidades? Bueno, el entorno, los problemas, la necesidad. Hizo que el ser humano empezara a desarrollar esto que ya tenía latente en sí mismo. El ser humano tenía latente el razonamiento, la capacidad de pensar. Pasa que hasta ese momento no había sido necesario, entonces no se desarrolló. Pero cuando el entorno ofreció dificultades, cuando el mundo se le empezó a enfrentar, le empezó a representar un problema al ser humano, ahí empezó a desarrollarse esa facultad que estaba en potencia. No es que el ser humano adquirió inteligencia de esta manera. Ya era inteligente el ser humano, pasa que no usaba la inteligencia porque no le hacía falta. Entonces, este desarrollo de capacidades del ser humano empezó a hacerlo bastante más superior a los otros animales. No, por ahí no en fuerza, pero sí en astucia. Y mediante la astucia el ser humano pudo superar las garras del oso, pudo superar los colmillos del lobo, del tigre. ¿Sí? Se
se hizo en algún punto mucho más fuerte en términos intelectuales, podríamos decir. Se ejercitó en tenderles trampa, los engañó de mil maneras, a pesar de que muchos los superasen en fuerza en el combate o en velocidad en la carrera. Sí, muchos animales, más, la mayoría de los animales nos superan en carrera, corren más rápido que nosotros, pero el ser humano adquirió astucia. Sí, yo le estoy poniendo el nombre de astucia. Ahora vamos, no sé, vamos a ver qué es lo que hace Rousseau con ese término, pero estoy introduciéndolo yo como para poder hacerlo un poco más comprensible, o para poder entenderlo un poco más yo, ¿no? Entonces la astucia empezó a reemplazar la fuerza y la velocidad en el ser humano. Acá, otra cosa que va a empezar a achanchar al ser humano. No, otro término, no sé si medio argentino, que habla mal de los chanchos, ¿no? Achancharlo, hacerlo un poco más reflexivo y no tan activo. Ya no le hacía falta ejercitarse en la carrera, no hacía falta ejercitarse en fuerza, sino que con tan solo ejercitarse en astucia, podía superar a cualquier animal, engañándolo, ¿sí? Poniendo trampas. Se empezó a ejercitar de otro modo, empezó a ejercitar la mente, ¿sí? Ahí Carmen comenta, habrá que ver por qué los otros animales no desarrollaron esa posibilidad. Sí. Sí, no sé. Estoy tratando de pensar qué diría Rousseau al respecto. Yo me arriesgaría a decir que en los otros animales no está esta potencia, no está esta posibilidad de desarrollo. En el ser humano sí. El ser humano es el primero que tenía esa potencialidad. Es más, durante mucho tiempo no estaba enterado de que tenía esa potencialidad, sino que el ambiente lo llevó a actualizarla. Sí, hablando en términos aristotélicos de potencia y acto, ¿no? Nosotros somos en potencia muchas cosas y podemos pasar toda nuestra vida sin desarrollar esa potencia. Sí, yo puedo ser potencialmente carpintero. Es más, todos los seres humanos supongo que somos potencialmente carpinteros porque podemos ser carpinteros, pero no lo sabemos, no lo ejercitamos y podemos pasar toda nuestra vida sin actualizar esa potencia que tenemos. Bueno, en el caso del hombre en estado de naturaleza también, podríamos decir que tenía la potencia, tenía la posibilidad, la facultad de hacerlo, y no lo hacía porque no tenía la necesidad. El entorno le ofrecía el alimento que necesitaba y estaba todo bien. No hizo falta. Pero cuando se complicaron las cosas, ahí tuvo la posibilidad de actualizar esa potencia. Lulu123, salúdame. Hola, ¿qué tal, Lulu? Bien, sigo. Entre aquellos que podían servirle o dañarlo, con el tiempo llegó a ser el amo de unos y una calamidad para los otros. Si el ser humano se empezó a diferenciar exponencialmente de los animales, con el uso de las herramientas, del engaño, ¿sí? Con el desarrollo de la razón. Así fue como la primera mirada que llevó sobre sí mismo produjo el primer movimiento de orgullo, ¿sí? Otro problema del ser humano. Y otro problema del ser humano que podríamos decir que el humano no es culpable de esto. Si tuviéramos que buscar un culpable de todo esto es la naturaleza. ¿Sí? Porque como lo está planteando Platón, todo esto es un desenvolvimiento natural. El ser humano ya tenía esta potencia y la empezó a usar por las disposiciones de su ambiente. Y esta superioridad que le dio sobre todos los otros animales y sobre algunos seres humanos, esta superioridad que le dio sobre otros animales y otros seres humanos
lo hizo empezar a sentir orgullo, junto con esta idea de comparación, ¿no? Por eso es tan importante la comparación, esta habilidad. Esto que le surgió al ser humano a partir de el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales. Empezó a poder comparar cosas. Y se empezó a comparar con otros animales. Y cuando empezó a alejarse, cuando empezó a sentir esa superioridad, el ser humano se dio cuenta de esa superioridad. Cuán fácil podía matar a un oso que lo duplicaba o lo triplicaba en tamaño. ¿Sí? Se empezó a sentir orgulloso de sí mismo. Dijo, bueno, yo soy regroso, ¿no? Y ahí empezó la comparación con otros seres humanos y con los animales. Así fue como, casi sin saber todavía distinguir los rangos, pudo contemplarse en el primero de todos por su especie. Sí, acá dijo el ser humano, bueno, somos grandes, ¿no? Somos hábiles, somos mejor que todos estos. El primer sentimiento de orgullo, la superioridad del ser humano por sobre los animales. Se vio como el primero en la especie. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que se vio a sí mismo como una especie superior a la de los animales. Otra cosa medio, no sé, que me hace ruido, porque hablar de especie, ya, o de rangos, ¿no? Ya eso implica una cierta, un cierto desarrollo del lenguaje, para mí, no sé. Pasa que estoy muy influenciado por la filosofía contemporánea. Rousseau no, obviamente. Pero ahora en los contemporáneos vemos el lenguaje en todos lados, ¿no? No podríamos concebir una comparación sin lenguaje o un sentimiento de orgullo sin lenguaje. Pero bueno, Rousseau sí podía hacerlo. Entonces pudo contemplarse en el primero de todos por su especie y fue preparándose de a poco para pretender ese rango por el individuo. Sí, se reconoció superior a los animales y empezó a preparar esta comparación para aplicarla a otros seres humanos y sentirse superior a mi vecino. ¿Sí? Hasta ahora se siente superior como especie a los otros animales. Pero esto no va a tardar mucho en trasladarse al nivel individual. Y que el ser humano individual, ¿sí?, diga, bueno, yo soy mejor que ustedes. Yo soy mejor que los otros, porque soy más fuerte, consigo más comida. Y los tengo sometidos a ustedes. Aunque sus semejantes no fueran para él lo que son para nosotros, y no tuviera con ellos mucho más trato que con los otros animales, no los olvidó en sus observaciones, dice. Empezó a afinar la observación el ser humano. Todavía, dice, no hay semejanza, no semejanza, todavía no hay mucho contacto con otros seres humanos en esta instancia, ¿no? Todavía estamos en el ámbito del hombre en estado de naturaleza, está perfeccionando algunas de sus habilidades, pero todavía está distanciado de otros seres humanos. Hasta ahora se compara con animales, pero no se olvida de haber visto otros seres humanos. Sí, pues es un evento raro para el hombre en estado de naturaleza que imagina Rousseau. Ver otro ser humano es algo raro, llama la atención. Es algo parecido a mí, ¿no? Está ahí, caminando, no me quiero acercar mucho, pero es muy parecido a mí. Y eso me llama la atención. A ver, tengo acá saludos. No sé, algunas cosas no las voy a responder. Buenas, profe. Cuaroni, ¿cómo estás, Cuaroni? Alumno mío, genio. Bien. Seguimos. Las semejanzas
que el tiempo pudo hacerle percibir entre ellos, su hembra y él mismo, le hicieron juzgar sobre aquellas que no percibía. Y al ver que todos se conducían tal como él habría hecho en circunstancias análogas, concluyó que la manera de pensar y sentir de los otros era enteramente conforme a la suya. Sí, ahí el ser humano empezó a percibir a los otros seres humanos como parecidos a él. Y como se comportan parecido a mí, yo reconozco en los otros el pensamiento también. Yo digo, mirá cómo actúa aquel otro ser humano y pareciera que dentro de su cabeza estuvieran pasando las mismas cosas que en la mía. Y así se empezó a reconocer. Eso podríamos decir que se llama reconocimiento, ¿no? Reconocerse uno mismo en el otro. Y eso es un momento importantísimo en la historia humana. Después lo va a retomar Hegel, ¿no? Un filósofo mucho más complicado, pero va a colocar este momento como un momento bisagra en la historia del ser humano, el reconocimiento. Hasta ese momento el ser humano no veía en los otros lo mismo que en él. Se empezaron a comparar, ¿sí? Ese fue el primer paso, comparación, pero esa comparación era una comparación física, podríamos decir, sensible, ¿no? Como decía Rousseau. Pero acá empezó a reflexionar un poco más el ser humano y se dio cuenta que adentro de los otros seres humanos pasaba lo mismo que le pasa dentro de su cabeza. Si es que queremos ubicar lo que nos pasa adentro en alguna parte del cuerpo, ¿no? Empezó a reconocer que los otros seres humanos también pensaban. Otra vez, no hay lenguaje todavía en esta instancia. Yo como me doy cuenta que otro ser humano piensa, porque me habla y me transmite sus ideas. En este momento que está planteando Rousseau es un poco más difícil, porque no hablan los seres humanos, sino que se ven actuar unos a otros, pero reconocen en el otro a alguien parecido a mí, porque yo hubiera hecho lo mismo que hizo la otra persona. ¿Sí? Se empezaron a reconocer como conciencias, diría Hegel, como autoconciencias. Hasta ese momento el hombre natural pensaba que era el único que tenía conciencia. Pero al ver otros seres humanos actuar y ver que hubieran actuado y viendo que actuaban como hubiera actuado él, empieza a sospechar de que los otros también tienen la actividad mental que él tiene. Y eso es a lo que se le llama reconocimiento. Reconocer la entidad del otro. Es un poco complejo para ahora, ¿no? Estoy siendo un poco anacrónico, pero no sé, me pareció pertinente. Y esto dice, ¿no? Al ver que todos se conducían tal como él habría hecho, en circunstancias análogas, concluyó que la manera de pensar y sentir de los otros era enteramente conforme a la suya. Y esta importante verdad, bien establecida en su espíritu, le hizo seguir, por un presentimiento igualmente seguro y más rápido que la dialéctica, las mejores reglas de conducta que para su ventaja y seguridad fue convenientemente conservar para ellos. Acá empezó el surgimiento de la moralidad, podríamos decir. Empezó a modificar su comportamiento con los otros seres humanos. Sí, ya no los trataba como otros animales. Sí, empezó a diferenciar el trato con el que tiene el ser humano. Otra vez, empezó a diferenciar el individuo, el contacto que tenía con los animales y con todo lo que le rodeaba, y empezó a tener un contacto preferencial con otros seres humanos, porque se reconocía en los otros seres humanos. Se veía algo parecido a él, ¿no? Hasta el momento era toda una experiencia interna que tenía la conciencia del individuo.
cuando empezó a haber conciencia en otros seres, bueno, hubo una transformación radical. La experiencia, dice Rousseau, le enseñó que el amor del bienestar es el único móvil de las acciones humanas. Y así se encontró en condiciones de distinguir las raras ocasiones en que el interés común debía hacerle contar con la asistencia de sus semejantes. Entonces, al reconocerse en el otro, empezó a sospechar de que los otros tenían las mismas necesidades que él y las mismas habilidades. Y que eso podía ser útil, ¿no? Asociarse. Aquí empezamos a ver el interés común que está diciendo Rousseau. El interés común es el interés... Me sale otra vez de la autoconciencia, ¿no? Me sale Hegel de adentro. Pero el interés común sí es el interés de la especie humana. O sea, ese otro que tengo al lado mío, ese otro humano que veo y que hace lo mismo que yo, seguramente quiera lo mismo que yo. Entonces podemos trabajar juntos. Pero todavía esa asistencia mutua entre seres humanos era bastante rara. Y aquellas, dice, más raras todavía, en las que la competencia debía hacerle desconfiar de ellos. O sea, el contacto con otras conciencias empezó a transformar al pensamiento del ser humano y a su concepción de lo que es el mundo, ¿no? Hay otras conciencias entre nosotros, hay otras conciencias, hay otros seres que piensan igual que yo y que necesitan las cosas que necesito yo. Y eso me despierta de algún modo desconfianza. ¿Sí? Porque quiere lo mismo que yo y está dispuesto a hacer lo mismo que yo. Y yo estoy dispuesto a agredirlo, ¿no? Entonces, si yo estoy dispuesto a agredirlo y en el otro me veo a mí, entonces voy a pensar que el otro también me quiere agredir o puede agredirme. Es esta tendencia de ver en los otros lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Y suele pasar mucho. Generalmente los más desconfiados son los que tienen la tendencia a... o son los que más tendencia tienen a engañar a otras personas. Sí, yo soy muy desconfiado, no lo digo por mí, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo. Yo soy muy desconfiado porque creo que los demás piensan como yo. Porque yo soy un manipulador, porque yo engaño. Entonces creo que todo el mundo se maneja de la misma manera. Por eso soy desconfiado. Si el ser humano tiende a hacer eso, a sospechar en los demás lo que me pasa a mí, a poner en los demás o a criticar en los demás lo que hago yo y lo que me pasa a mí. A ver, comentarios. Aguante River. Bueno, sí, aguante River. Todo bien. El hombre se vuelve competitivo al ver otras conciencias. Sí. Seguro. De lo que hablaba Hobbes también. Ahora va a sacar el tema de Hobbes. Así es, un hombre malvado piensa que todos somos así. Por eso una mujer celosa no es buena señal. Bueno, mujer celosa y hombre celoso, ¿sí? De los dos géneros pasa lo mismo. Pero sí, es un buen ejemplo. Si un hombre celoso está todo el tiempo persiguiendo a la mujer porque piensa que lo va a engañar, ¿sí? ¿Y por qué tiene tanta desconfianza y por qué él mismo haría eso? ¿Sí? Los hombres más celosos son los que más engañan a su mujer. Lo estoy cambiando, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Porque tendemos a poner en el otro lo que haríamos nosotros. Entonces sí, hay que sospechar de la gente celosa porque suele pasar eso. Sigo un poco más. Ven que todo lo que pasa acá es un libro escrito hace mucho tiempo, pero lo trasladamos fácilmente a cuestiones cotidianas
Y en algún punto nos sirve para conocernos mejor a nosotros mismos. Por lo menos a mí me está pasando esto con el texto. Me sirve un poco más para conocerme a mí y para reconocer esas cosas en mí mismo. Y como decía Hegel, ya que hablamos mucho de Hegel, el conocimiento trae libertad, ¿sí? Una vez que reconocemos esas cosas en nosotros, mediante una lectura de un libro, ¿sí? Mediante este vivo que estamos haciendo un sábado a la mañana, nos reconocemos mejor a nosotros mismos, tomamos más conciencia de lo que somos y eso nos hace más libres, porque podemos elegir hacer eso o no hacerlo. Ahora yo soy consciente de que juzgo en los demás lo que me pasa a mí, entonces antes de juzgar a otra persona me voy a ver a mí mismo, ¿no? Porque seguramente eso que estoy juzgando de los demás es un carácter de mi personalidad que no estoy viendo y se lo estoy trasladando a los otros. Es un buen mecanismo para hacer autocrítica, ¿no? A veces nos encontramos criticando a otras personas, criticando actitudes en otras personas, cuando en realidad esas actitudes son muy nuestras. Sí. Bueno, leo un poquito más. En el primer caso, dice, se unía con ellos en tropel, en grupo, a lo sumo, por algún tipo de asociación libre que no obligaba a nadie y que apenas duraba tanto como la necesidad pasajera que la había formado. Sí, acá ya está empezando a hablar de asociaciones humanas. Nos estamos acercando un poco. Todavía no hay un hombre civilizado, ¿sí? Es esta segunda naturaleza, este segundo hombre natural del que estamos hablando. Que ya es un hombre natural distinto, ya se está empezando a chocar con otros seres humanos y está empezando a colaborar, se está empezando a asociar, no con asociaciones permanentes, sino que se asocia pasajeramente. ¿Sí? Encontramos, no sé, me imagino, un elefante y digo, bueno, yo solo con el elefante se me va a recomplicar, me voy a asociar con mis vecinos, con aquellos que me cruzo bastante seguido. Ya sé que no me quieren agredir, podemos trabajar en grupo para matar a ese elefante. ¿Sí? Entonces se asociaban para esa tarea en particular y después se separaban, se llevaba cada uno su parte y seguían su vida. O sea que en principio las asociaciones duraban tanto como la tarea que les interesaba a todos. En el segundo dice, cada uno buscaba sacar su ventaja, abiertamente a la fuerza si creía poder hacerlo, o con habilidad y sutileza si se sentía más débil. De este modo los hombres pudieron adquirir poco a poco alguna primera idea de los compromisos mutuos y de la ventaja de cumplirlos. ¿Sí? Acá está preparando el ámbito para el contrato social, ¿no? El compromiso mutuo y la ventaja de cumplirlos. Acá sí está viendo el germen de asociaciones contractuales. Pero solo tanto como podía exigirlo el interés sensible y actual. ¿Sí? Otra vez, estamos encerrados en la sensibilidad, en lo inmediato. Pues la previsión no era nada para ellos. Y lejos de ocuparse de un futuro lejano, no pensaban siquiera en el día siguiente. Sí, esta característica ya estaba en el hombre en estado de naturaleza y sigue estando por ahora. No prevén el futuro, así que no necesitan, no precisan asociaciones muy duraderas, porque tampoco el ser humano planifica muy a futuro. Necesita algo ahora, bueno, se asocian, resuelven ese problema y después se dispersan, no piensan muy a futuro. Así que todavía no hay asociaciones muy duraderas. Acá lo aclara, dice, si se trataba de cazar a un ciervo, cada uno entendía que debía para ello mantener fielmente su puesto.
Pero si una liebre llegaba a pasar al alcance de alguno de ellos, no hay que dudar que la persiguiera sin escrúpulos, y que habiendo alcanzado su presa se preocupara muy poco de que le faltara la suya a sus compañeros. Sí, todavía no había una idea de contrato, de obligación. Sí, si estábamos todos tratando de cazar al ciervo y yo veía la oportunidad de tener una liebre, ¿sí? Con menos esfuerzo, bueno, me iba atrás de la liebre y los dejaba a los otros que se maten con el ciervo. Sí, así que en este caso las asociaciones no eran muy fuertes, dependían de la conveniencia. O sea, como decía Rousseau más arriba, ¿no? Busca sacar su ventaja. O sea, se asocia para beneficiarse, nada más que para eso, ¿no? No se asocia por el grupo, no tiene un sentimiento grupal ni nada por el estilo. Lo hace porque le conviene. Sí, es una actitud más egoísta que de comunidad. Y si los puede dejar ahí en banda, mejor. Y si puede sacar una mayor parte de la presa, mejor todavía. ¿Sí? Supongo que hubiera podido pasar, que se asocie con otras personas, una vez que cazaron el ciervo, mataba a los otros y se quedaba con el ciervo entero, ¿no? Eso es bastante factible. Y es una situación que me está planteando en algún punto Rousseau. A ver, comentario. Yo también dicto en secundaria, no es un trabajo sencillo, hay que tener nervios de acero. Sí, bueno, Isaac, ¿me entendés entonces cuando hablo de eso? Sí, sí. A veces es muy lindo, tiene momentos lindos, agradables, pero tiene otros que sí, tenés que tener una paciencia enorme. Es una linda profesión igual, la disfruto y a veces la sufro. Creo que vienen de la mano las dos cosas. Bueno, me alegro tener un colega de Lima. Sí, el colectivismo socialista. No, de ninguna manera lo niega. No, para nada. Pasa que acá todavía estamos con un ser humano que busca sobrevivir él mismo, ¿no? Todavía no hay una sensación de comunidad acá. Hay una... Las asociaciones en este sentido son por conveniencia, egoístas. No hay un interés de grupo, por lo que está planteando Rousseau. Si allí cualquiera sacaba el mayor beneficio posible de esa asociación, después se separaban. Y no le importaba mucho si se enemistaba con los otros porque no planean mucho. ¿Sí? Planean a lo sumo hasta el final del día, como dice Rousseau. Todo el futuro que preveían estos hombres naturales era el momento, el presente. No tenían visión a futuro. Por eso no había asociaciones duraderas. Y así se vio, Fidel se llenó de dinero y a su familia, vio primero su interés. No sé, estamos hablando de situaciones mucho más complejas ya. No conocí tanto a Fidel, pero bueno, respeto la opinión, supongo que estará fundamentada. Yo la verdad no tengo idea qué pasó con Fidel y su familia. Así que prefiero no opinar. Y estamos acá en una etapa que no tiene nada que ver con el socialismo, todavía no, ¿sí? Estamos en un estado natural, lo demás es mucho más complejo, ya pasaron miles de años desde este hombre en estado natural al socialismo. Sigamos, ¿sí? Perdón que me pongo medio lento, pero mientras estoy pensando, porque me hacen pensar estos comentarios. Sigo con el último párrafo y cortamos porque ya estoy medio cansado. Dice, resulta sencillo comprender que semejante comercio no exigía un lenguaje mucho más refinado que el de las cornejas o los monos.
que se agrupan de manera parecida. Sí, con los animales también existen estas agrupaciones, o sea que acá el ser humano está más emparentado con los animales que con el ser humano actual. ¿Sí? Estas uniones momentáneas para poder conseguir algo también se ve en los animales, y la comunicación que se necesita es muy poca. ¿Sí? Gritos, ¿sí? Para guiarse, para ponerse en su puesto. Pero otra vez, está planteando el tema del lenguaje, acá no hay lenguaje todavía. Y lo está aclarando, dice gritos desarticulados, muchos gestos y algunos ruidos imitativos debieron componer durante largo tiempo la lengua universal, a la cual, si se le agregan en cada lugar algunos sonidos articulados y convencionales, cuya institución, como ya he dicho, no es demasiado fácil de explicar, se consiguen unas lenguas particulares, toscas, imperfectas y semejantes a las que se encuentran hoy en diversas naciones salvajes. Sí, está hablando de naciones salvajes, naciones americanas, ¿no? Está hablando de América, Rousseau. Sabemos que en América habían civilizaciones mucho más complejas, pero no se divulgaba mucho eso, porque no favorecía mucho a la conquista, ¿no? Era más fácil poner a los salvajes más cerca de los animales como para poder doblegarlos, me imagino yo. Pero en esta instancia el hombre en estado de naturaleza no tenía lenguaje, pero había un protolenguaje, ¿sí? Sonidos articulados, ya habían un par de convenciones, porque si había un grupo con el que tendíamos a unirnos para conseguir comida, bueno, ahí empezamos a elaborar una especie de ruidos con los que ya nos entendíamos. Sí, pero estos ruidos son imitativos, una especie de lenguaje universal. ¿Sí? Si quiero hablar de un pájaro, bueno, voy a imitar a un pájaro o voy a hacer señas de algo volando. Y todos nos entendemos de esa manera. A eso se llama lenguaje universal, un lenguaje imitativo. Dice, recorro de un trazo una cantidad de siglos, forzado por el tiempo que fluye, por la abundancia de cosas que tengo para decir, y por el progreso casi insensible de los comienzos. Pues cuanto más lentamente se suceden los acontecimientos, más rápidamente se pueden describir. Entonces, vamos a pegar un avance en el tiempo, dice Rousseau, porque, bueno, el tiempo fluye, el progreso casi insensible de los comienzos, acá está hablando de un progreso que no podemos ver, ¿sí? Por eso insensible, no podemos percibir estos comienzos, así que vamos a pegar un salto y vamos a empezar a hablar de los progresos humanos un poco más rápido. Sí, y esto lo vamos a empezar a ver en el encuentro que viene, porque ya pasó 1 hora y media, y lo vamos a cortar acá. Para los que están leyendo el texto, nos estamos quedando en la página 61 del PDF, 61, y la 104 del libro físico. Bien, bueno, terminamos acá. Les agradezco mucho la participación, espero que se sigan sumando y que les sirva. Y nos vemos el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal. Chau.